desayunar a las 6 de la tarde. ¿No es usted uno de esos que de repente agarra cereal a las 6 de la tarde y un banano y dice, ay, qué rico? ¿O no es usted cliente de IHOP que todo el día sirve desayuno y que a las 3 de la tarde se va a desayunar? Bueno, casi no hay amenes. Pero dice que nosotros tenemos que predicar la palabra y que instemos a tiempo y fuera de tiempo. O sea que sí podemos servir desayuno a las 6 de la tarde a algunos, porque a algunos se les va a antojar desayuno a las 6 de la tarde. Y que redarguye, reprende, exhorta, pero mire cómo nos dice, con toda paciencia y doctrina, con toda paciencia. Pero yo fui muy impresionado al final de este año cuando le decía, Señor, ¿qué voy a predicar a tu pueblo el día de fin de año? Y fue cuando el Señor me dio estos versículos y me dirigió a Juan capítulo 6 también para que leyera donde dice, trabajad, no por la comida física, dice, sino trabajad por la comida que a vida eterna os permanece. Entonces, tenemos un trabajo que desarrollar nosotros como cristianos. Tenemos que predicar la palabra. Por eso Dios nos desafía a nosotros que en cualquier parte que estemos, prediquemos la palabra a nuestros amigos, a nuestros tíos, a nuestros sobrinos, a todas las personas que Dios nos ponga en nuestro camino, hablemosles la palabra. No se vayan a poner a hablar del mundial, porque si se ponen a hablar del mundial ya se les fue la plática en otra dirección. Pero si ustedes se dan cuenta, a nosotros los cristianos nos pasa eso, que empezamos a hablar con una persona y lo que primero empezamos a hablar es cosas que no tienen nada que ver con Dios. Pero Dios dice que nos va a juzgar a nosotros y que nosotros hablemos la palabra. Y por eso les puse el ejemplo de que Dios nos mandó a nosotros a trabajar a Estados Unidos, pero por la comida que a vida eterna permanece. Solo que nosotros no agarramos la onda. Nosotros nos venimos a trabajar y por eso a veces ni tiempo para la vida de la iglesia tenemos, porque estamos bien ocupados en el trabajo. Pero la realidad es que todo tiene un balance. Todo tiene un balance y pues está bien que trabajemos, porque el que no trabaja, que no coma. Pero tampoco debemos de irnos al extremo de solo estar trabajando y que luego nos muramos, hermano. Imagínense que para morirse uno se muere, pero así, mire. Y nosotros le debemos de pedir a Dios que nos ayude para que nosotros invirtamos también nuestro tiempo en las cosas espirituales. ¿Dicen amén? Entonces, algo que descubrí también en este año que pasó fue lo que dijo el pastor de Ecuador, el hermano Luis Proaño. Él dijo, lo que nos debe de llamar la atención, dice, es que las iglesias Pan de Vida no solamente son iglesias, dice, sino que son institutos bíblicos. Ustedes saben que casi no hay iglesias instituto. Nosotros somos iglesia instituto, porque en cada reunión aprendemos mucho de Dios y de Cristo. En vez de distraernos en despeinar a la gente y botarla, porque la mayoría eso le gusta hacer. Y lo más tremendo es que todos los que van a esos lugares están acostumbrados a que les hagan show y entonces ya no crecen espiritualmente. Y la realidad es que lo único que lo transforma a uno es la palabra de Dios.
Lo único que lo desafía, lo amonesta, lo insta, lo redarguye, lo reprende, es la palabra de Dios. Y por eso los siervos de Dios, como vuestro servidor, debe de tener cuidado al predicar la palabra, porque si no la riego también. No vayan a creer que uno de pastor no la riega. Yo muchas veces la riego y por eso le pido a Dios que me dé, aunque muchos dicen que al pedir paciencia que uno está pidiendo pruebas, pero me dio gusto cuando entrevistaron a algunos de los hermanos esta semana que pasó y varios dijeron, yo quiero aprender paciencia. Y pues ya saben que la paciencia solo se aprende a través de las pruebas. Y todos ya saben que al decir yo quiero paciencia le están diciendo a Dios, yo quiero pruebitas, Padre. No se les olvide, porque si alguien pide paciencia y le llegan las pruebas, usted misma o usted mismo las pidió. Entonces mejor dígale, como nos dijo Iván en esta mañana, que Cristo se forme en nosotros para que seamos transformados. Entonces, apenas me estoy introduciendo porque estamos estudiando 47 tipos y figuras proféticas. Óigalo bien. Figuras y tipos proféticos de Cristo. Porque ya estudiamos 65 profecías que están en el Antiguo Testamento para cuando Cristo apareciera se cumplieran totalmente en Él. Y una por una las analizamos, esas 65 profecías, y nos dimos cuenta que todas tienen cumplimiento en el Nuevo Testamento, en la persona de Cristo. Cada cosa que dijeron los profetas respecto a Cristo se cumplió exactamente en la persona de Cristo. Y eso nos enriqueció porque nos dimos cuenta cuán perfecta es la Escritura. Porque usted se da cuenta que la Escritura es perfecta hasta que la estudia. Me gusta, hay un pastor que dice ahí en el Facebook, él predica y dice, si no estudias la Biblia te van a manipular. Si no estudias la Biblia te van a manipular. Y por eso yo, desde hace años, yo le he pedido a Dios no ser un pastor manipulador, sino ser un expositor, ni siquiera impositor, sino expositor de la palabra de Dios, para que todos crezcan en gracia. Cuando uno es bien instruido en la palabra, hermano, nunca lo manipulan porque uno está bien convencido. Uno sabe que el pastor le ha enseñado a usar la Biblia bajo contexto. Entonces ahorita estamos estudiando que no solamente hay palabras dichas por los profetas para que se cumplieran en Cristo, sino que hay fotografías dadas por Dios para que se cumplieran en la persona de Cristo. Entonces usted haga caso y cuenta cuando abre su Biblia en el Antiguo Testamento, haga caso y cuenta que usted está abriendo su álbum de fotos. Son fotos espirituales, cada historia, cada relato, cada metáfora, cada parábola. Ella solo le va a hablar de Cristo y de la iglesia. De Cristo y la iglesia. Como alguien dijo un día, al estudiar la Biblia por muchos años, dijo, he llegado a la conclusión de que este libro solo habla de una pareja, de Cristo y la iglesia. Y por eso desde el principio, dice, nos pone una pareja, Adán y Eva. Y termina la Biblia con otra pareja, Cristo y la Nueva Jerusalén. Un esposo con una esposa, un esposo con una esposa. Así que gracias a Dios que alcanzamos a ver todo eso. Entonces, las fotografías que nos pone Dios son muy importantes, ¿verdad? Porque ya vieron que las estamos estudiando en grupos de 10 y apenas estoy tratando de terminar el segundo grupo de 10. Estoy en el tipo número 20 y ese tipo número 20 me gustó tanto porque
ese tipo número 20 o figura número 20, son 47. En esa figura número 20 entendemos que Cristo es todas las ofrendas. Cristo es todas las ofrendas. Ustedes saben que el mundo cristiano tiene muchas opiniones y tienen muchas clases de enseñanzas, porque algunos hasta son de apellido iglesias porque han estado en muchas iglesias, ¿verdad? Pero entre menos uno se esté cambiando de congregación, uno más aprende, más aprende. Entonces, Dios nos ha ido mostrando de todo lo que está en la palabra para que nosotros lo vayamos estudiando. Cristo es todas las ofrendas. Cristo es muchos símbolos en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, Cristo es cordero. Nosotros somos ovejas y si alguien nos busca las pezuñas no las va a encontrar, ¿verdad? Porque una oveja tiene pezuña, ¿verdad? Entonces, hablando espiritualmente todo, tenemos que descubrir, pues, Dios un día dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero si nosotros solo estudiamos así superficialmente la Biblia, nosotros vamos a decir, oh, dijo Dios que fuera la luz y por eso es que hay luz. Es más, hay dos clases de luces. Al principio de la Biblia hay una luz que es la luz de la expansión. Ahí puso la luz, pero de repente nos habla de otra clase de luz, los astros, ¿verdad? Porque hay luz del sol, luz de la luna, que la luna no tiene luz propia, pero es luz y las estrellas tienen luz. Entonces uno tiene que irse dando cuenta que de acuerdo al interés que usted tenga, es que usted va a recibir conocimiento de la palabra de Dios. Si usted es de esas personas que superficialmente entiende todo, pues ahí lo va a dejar Dios en una revelación superficial. Pero si usted es una persona que anhela las cosas espirituales, anhela conocer a Dios profundamente, entonces como que Dios le va a ir dando Biblia número 1, Biblia número 2, la misma, pero le va cambiando de número 3, número 4, al grado de que llegamos a lo que los grandes estudiosos de la Biblia nos han enseñado, que la Biblia tiene plenitud de revelación. Plenitud de revelación. Y usted y yo sabemos que cuando Dios habla de plenitud, usa el 7, lo cual significa entonces que de acuerdo a nuestro interés nos van a dar 7 Biblias. No vaya a salir de aquí diciendo, fíjense que en Pan de Vidas predican que hay 7 Biblias. No, hombre, me van a juzgar de hereje. Van a decir, ¿qué están yendo ustedes donde es hereje? No, si ustedes escuchan algo, siempre escúchenlo bajo el contexto que se está poniendo, ¿verdad? Yo les dije que no debemos estudiar la Biblia así tan superficial y estar contentos, sino que debemos pedirle a Dios que nos ayude para estudiarla profundamente y de esa manera conocer las profundidades del Señor. Si usted se conforma a estar en párvulos todo el tiempo, pues ahí se va a quedar en párvulos. Pero yo no creo que haya uno solo aquí que al ir a la escuela no quiera pasar de primero a segundo, segundo a tercero, tercero a cuarto. ¿Verdad, Jade? Vas a la universidad y estás esperando graduarte de la universidad. Pero imagínate quedarte ahí en el primer semestre. ¿Y en cuál estás? En el primer semestre. Y 3 años después, ¿en qué estás? En el primer semestre. Pero ustedes saben que hay cristianos así. Ustedes saben que hay cristianos que tienen 20 años de estar en la iglesia y de repente el pastor lee una parte de la Biblia y dice, yo no sabía que eso está en la Biblia. 20 años. Y el pastor lee una historia que dice, me recuerdo que una vez un amigo cristiano de 25 años y yo le estaba hablando de un pasaje y me dice, ¿y eso está en la Biblia? Y cuando se lo enseñé dice,
Yo no sé si ya lo había leído, pero la cosa es que no me acuerdo. No, le digo, entonces tú tienes Alzheimer's, porque se te olvida todo. Cristo es todas las ofrendas. Y entonces usted no se confunde. Mire, a veces la gente quiere que uno le hable del diezmo. Dice, a ver, dice, ¿me puedes hablar del diezmo? Si alguien habla del diezmo enfocado en dinero, solo conoce cosas exteriores. Pero imagínese usted cuando usted le enseña a alguien y le dice, mira, Cristo es todas las ofrendas. ¿Es Cristo el diezmo? Sí. Tienes que buscar versículos que te amparen para mostrar qué significa que Cristo es el diezmo. Y los vas a encontrar. La Biblia es un libro completísimo. Es un libro extraordinario, es un libro que encaja perfectamente. Y por eso al estudiarlo es que uno descubre. Al estudiarlo, si uno no estudia, no descubre, hermanos, no descubre. Y siempre va a estar escaso, pobrecito y otros millonarios. Entonces, si Cristo es todas las ofrendas, yo ya les prediqué que Cristo es 4 ofrendas y me toca hoy la número 5, porque son 8 ofrendas. Ustedes leen Levítico despacito y el Señor le pide al pueblo de Israel 8 ofrendas. Y esas ofrendas todas representan a Cristo. La primera ofrenda que pide Dios al pueblo de Israel se llama holocausto. Y a leer un poquito más se llama ofrenda quemada. Ahora fíjese pues, si a usted le dice Dios que quiere un Cristo quemado, pero usted no estudia la Biblia, usted no va a saber qué le está pidiendo Dios a usted. Pero si hay ofrenda quemada y Cristo es todas las ofrendas, usted tiene que estudiar la Biblia y va a encontrar, hermano. Mire, yo una vez leyendo dije, bueno, dice que el cordero no se podía comer crudo, no se podía comer cocido, sino que tenía que comerse asado. ¿Y quién es el cordero? Cristo. ¿Usted sabe que hay gente que come Cristo crudo? Enseñanzas a medias. Y como hay gente que le gusta la carne cruda, no se oye, padre. Yo tengo amigos que les encanta. No, es el pescado, me lo como crudo. Y como algunas enseñanzas, el comer la carne roja, dice que la mejor manera y más sana de comerla es cruda. Sin embargo, Dios dice que no. Dice asado. Ahora fíjense pues, si ustedes estudian entonces a Cristo como el holocausto, como la ofrenda quemada, tienen que leer las características de la ofrenda quemada. Dice que tenía que consumirse toda, como ceniza, hasta quedar como ceniza. ¿Alguna vez le han predicado a usted de el Cristo ceniza? No, usted lo único que sabe es que la funeraria ahora le ofrece si quiere cremación. Eso es lo único que usted sabe de cenizas. Por lo menos algunos se hacen la cruz de ceniza, ¿verdad? Pero en realidad cuando uno entiende a Cristo como la ofrenda quemada, que era para satisfacer a Dios, tiene un significado espiritual. Es que si a nosotros no nos crucifican y no nos morimos de la carne, si no es asada la carne, quemada la carne hasta llegar a ser ceniza, nosotros no estamos siendo transformados, porque Dios nos quiere a nosotros como ceniza. Y gracias a Dios que todo lo que es Cristo lo somos nosotros, porque Él nos lo ha dado primariamente como posición, o sea, por eso se llama posicionalmente. Tú eres dueño de todas las riquezas de Cristo posicionalmente.
pero es posible que disposicionalmente no las disfrutes, porque no tienes dispo. Cuando no hay disposición, solo vivimos en posición. Por eso Pablo allá te dice, cuando el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, dice. Porque un heredero niño no puede gastar porque no tiene razonamiento. Pero cuando creces en Cristo empiezas a gastar millonadas. Entonces se dan cuenta que la Biblia no es fácil. Porque es posible que tú nunca habías oído un mensaje de un pastor que te predique del Cristo asado. Imagínate que hoy sales de aquí contento y gozoso después de que yo termine de predicar. Porque todavía falta, solo estoy viendo cómo te entro. Sales de aquí y te va a preguntar tu esposo si es la hermana y de qué predicó hoy el hermano Carrillo, del Cristo asado. Para que no te confundas y no te juzgue, dile de el Cristo well done. Well done. Vas al restaurante, ¿verdad? Y es que te dicen, ¿cómo quieres tu carne? Algunos ya se la saben. 3/4. Media. Otros, well done, pero no carbón, dice. Well done, pero no carbón. Entonces vas a entender que el lenguaje de Dios no es el lenguaje humano. Porque el lenguaje de Dios te habla como te está hablando el hermano Carrillo. Él te dice, no te vayas a comer el cordero a Cristo crudo, no te vayas a comer a Cristo cocido, cómetelo asadito. ¿Por qué creen ustedes que Dios quiere que nosotros nos comamos a Cristo asado? Yo pregunto, ahora les pregunto a ustedes porque solo yo he estado hablando. A ver, ¿quién de ustedes se anima a decirme por qué Dios quiere que ustedes se coman a Cristo asado? Se oye esa mosca por ahí. ¿Por qué? A ver, esos que han estudiado con el hermano Carrillo 30 años. ¿Por qué creen que Dios quiere que se coman a Cristo asado? Porque eso es bíblico. Solamente que estamos hablando quizá de la Biblia 2 o 3. Pasado por el fuego. ¿Solo así? ¿En dónde pasó eso el Señor, Noé? Porque ya lo tocaste. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz, si ustedes leen los versículos, dice que cayó sobre él todo el juicio de Dios. Y el juicio es fuego. Él murió bien procesado, quemado, para ser nuestro Redentor. Amén. Entonces, gracias a Dios porque usted puede estudiar todas estas lecciones. Él era la ofrenda quemada. Después de la ofrenda quemada, ustedes siguen leyendo, porque yo solo estoy hablándoles de Levítico. En Levítico está todo, cómo eran las 8 ofrendas, con todos los detalles. La segunda ofrenda que pide Dios en el Antiguo Testamento se llama ofrenda de comida, de harina con aceite. De harina con aceite. Ahora, usted sabe que ese es Cristo, porque si todas las ofrendas son Cristo, ¿qué puede enseñar usted según la Biblia? Porque yo les estoy enseñando según la Biblia, no mis inventos. ¿Cómo explicamos que Cristo es harina? ¿Cómo explicamos que Cristo es harina? Pues él mismo dijo, yo soy el pan de vida. Harina procesada. Tuvo que pasar un proceso para llegar a decir, yo soy pan de vida. Ahora, ¿qué diferencia hay a un volcancito de harina y un pan?
lo procesaron, le echaron aceitito, porque ahí mismo dice, y los hojaldres, los panes, los harás con harina fina. Fina, harina fina. Y le echas aceitito. ¿Por qué Cristo tenía que ser harina fina, hermano? Porque no cualquier harina podía ser el Hijo de Dios. Y yo le hablo cosas que usted mismo sabe. Dice, esa es harina de otro costal. ¿No? ¿Se recuerdan que cuando uno tenía un hermano que no era hermano de papá y mamá, era medio hermano? Esa es harina de otro costal. Pero nosotros somos harina procesada en Cristo. Si Cristo dijo, yo soy el pan de vida, ¿tú crees que no te dice a ti que tú eres el pan de vida? Si Cristo dice que Él es la luz, y luego en otro versículo dice, y ustedes son la luz. Eso es lo que no dice. Hay muchas cosas, dice Juan, que no se escribieron, porque imagínense de qué tamaño sería la Biblia si todo se escribiera. Pero yo estoy seguro que Dios, si nos dice que Cristo es la luz y nos dice a nosotros que nosotros somos la luz, yo estoy 100% seguro que otro versículo podría decir, ustedes son el pan de vida. Yo estoy segurísimo que podría haber otro versículo, ustedes son el cordero. Solo que lo dice de otra manera. Por ejemplo, dice que somos el cuerpo de Cristo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿la cabeza de una persona y su cuerpo son dos cosas distintas? No hay cuerpo sin cabeza y no hay cabeza sin cuerpo. Cuando Dios dice ustedes son el cuerpo de Cristo, está diciendo ustedes son Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes son el cuerpo de Cristo, solo que Él es la cabeza. Pero una cabeza con un cuerpo es una persona. Entonces Cristo y la iglesia son una persona. Si no, no nos enseñaría Pablo, ustedes son miembros los unos de los otros. ¿Cuántos ya se durmieron? Porque la clase está muy profunda, hermano pastor. Él es las ofrendas. Él es el holocausto, la ofrenda quemada. Ya les hablé unos minutitos. Él es la ofrenda de comida, es harina con aceite. La harina fina es la humanidad de Cristo. Y el aceitito es el Espíritu Divino, porque Él es Dios encarnado, es el Espíritu de Dios. Dios encarnado es harina fina con aceite. Pero procesado se llama pan. Después de la ofrenda de comida, la tercera que hablamos, ¿cuál fue? ¿Quién se recuerda de la tercera? Ofrenda de paz. Fíjense que Cristo es la ofrenda de paz. Dios pedía un animalito. Un animalito pedía Él. Dice, si tu ofrenda fuere de ganado vacuno, traerás un corderito, un carnerito, dice, perfecto, lo sacrificarás. Y esa ofrenda va a ser una ofrenda para establecer paz. ¿Por qué pedía paz Dios entre Él y los hombres? Porque el hombre está enemistado con Dios. El hombre, desde que se apartó de Dios, se enemistó con Dios. Si estás en kinder o estás en grammar school espiritual, pues te tengo que explicar con Adán y Eva y decirte que eso fue lo que les pasó. Pero si estás creciendo en Cristo y entiendes la Biblia más profundamente, me meto a decirte que esa es una metáfora, que esa es una parábola para explicarte el verdadero problema del hombre.
sea que cuando alguien lee, ¿verdad? Adán y Eva, y se basa solo en eso, sí va a enseñar, hermano, y va a enseñar la verdad, pero la verdad muy así diluida, muy débil, no algo que sacuda, hermano. Entonces uno tiene que irse atrás de la cortina. Ya usted tiene que ver a Adán y a Eva ahí, dice, esto y esto les pasó. Pero solo les está diciendo Dios algo que pasó en la vida espiritual. Hay un chamuco ahí, ¿no? Y ese no es de aquí. Ese no es de aquí. El que hizo caer a Adán y Eva no es de aquí. Entonces Dios está diciendo que ellos tuvieron un problema en la vida espiritual. Pero algunos tienen miedo a predicarlo debido a que hay grupos que lo enseñan, pero no lo enseñan en una forma correcta. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, los que son poderosos para enseñar la preexistencia son los mormones. Los mormones, pero no lo enseñan bien, porque ellos lo enfocan en el alma. Los mormones hablan de la eternidad del alma. O sea que tienen enseñanzas y por eso tienen muchos adeptos. Los mormones tienen millones de gente, son los más ricos en cosas materiales porque obligan a la gente a pagar diezmo. Pero no se asusten, yo no obligo a nadie. Pero ellos son expertos en hablar de la eternidad del alma, pero cuando ya uno estudia la Biblia, el alma no es eterna. El alma se vuelve eterna si Dios la quiere hacer eterna. O sea que ya cuando usted estudia profundamente la Escritura, entonces se da cuenta que la parte de nosotros que es eterna es nuestro espíritu. Por eso Dios es el Padre de los espíritus. Él no es el Padre de las almas. Él es el Padre de los espíritus. Usted como espíritu es eterno, como espíritu. Si los mormones hubieran descubierto eso, fueran evangélicos. Pero Dios no les permitió muchas cosas para que engañaran a muchos. Si ellos hubieran descubierto que el hombre es tripartito, que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, si hubiesen descubierto eso, entonces ellos enseñarían la Biblia en una forma más exacta. Pero ellos se basaron en la enseñanza de Orígenes. Orígenes fue un buen cristiano, buenísimo, era piadoso, era un hermano lindo. Lean la historia ustedes. Ya les di el nombre. Solo imagínense cómo se llamaba. Orígenes. Y él empezó a enseñar que el alma era eterna. Y la Iglesia Católica lo mató, porque le dijo que eso era una herejía. Pero si se hubiesen estudiado las Escrituras, como Dios quiere que se estudien, solo que muchas cosas no se estudian porque no es tiempo. No es tiempo. Ahora es tiempo de saber cosas que nadie sabía. Nadie sabía. No se asusten ustedes, porque ahora se cumple lo que Pablo dijo, que van a subir cosas a vuestra cabeza que nunca habías oído, que nunca habías conocido y que te las tiene preparadas Dios para revelártelas si eres un cristiano que alcanzó los fines de los siglos. Entonces ahora por eso es que es peligroso este tiempo. Porque si uno no tiene cuidado, se le chispotea y resulta enseñando cosas que no son. Pero cuando uno estudia perfectamente la palabra y se va dando cuenta, entonces que hay una profundidad más en la misma Biblia, porque la misma Biblia tiene plenitud de interpretación, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, grado 6, grado 7. Tiene.
Pero Dios te la va dando conforme tú te vas metiendo. Yo cuando empecé a pastorear, ¿qué iba a saber esto que les estoy hablando? Yo lo único que sabía era: ¡en el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! Y si no pasaba nada, me daban ganas de patear al hermano, pero yo quería que pasaran cosas. Y cuando empecé a pastorear, no sabía muchas cosas. Ahora, pasados los años de una búsqueda intensa, una búsqueda profunda, Señor, y les digo, orándole a Dios: Señor, ayúdame, Padre Santo, porque yo no quiero confundir a ningún hermano. Señor, tú sabes que la meta mía es que él y yo seamos una persona, que seamos vencedores, que te agrademos, que heredemos el reino. Entonces, gracias a Dios, porque Dios poquito a poco lo va metiendo a uno. Y ya pude entender cosas que no entendía. Y por eso, a pesar de que siempre predico lo mismo, pero lo digo diferente, y esa es la ventaja para que todos estén contentos, ¿verdad? Esa es la bendición que Dios le da a uno. Porque a veces aún los hermanos me dicen: pastor, nos enseñó lo mismo, pero ahora estuvo más rico. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que da la sabrosura, el buen sabor. Pero siempre les menciono el versículo de Efesios 2:10, porque ese versículo todos los días me lo recuerda Dios a mí. Todos los días. Efesios 2:10. Y con ese versículo yo le puedo explicar a cualquiera cómo es que Dios nos hizo y nos creó. Mire, porque somos hechura suya. Tú eres hechura de Dios, pero tienes que hacer pilas para entender eso. Si fuiste hechura de Dios, ¿en dónde te hizo Dios? En Adán. Hagamos al hombre. En Adán te hizo. Pero mira lo que sigue. Pero tú no eres solo hechura, tú eres también criatura. ¿Y en dónde te crearon? Un cristiano que pone atención, hermano. Un cristiano que dice: de verdad que esta cosa está profunda. Se da cuenta que en Adán fuimos hechos, pero en nuestra creación, nuestra parte creada es espiritual. Fuimos creados en Cristo Jesús. O sea que tú tienes una parte en ti que no es hecha de manos. El Adán fue hecho de barro. Agarraron barro y lo hicieron, ¿verdad? Entonces tú tienes hechura y no debes de confundirte. Tú puedes decirles a muchos: yo soy hechura de Dios. Y si te dice: pero ¿me puedes explicar cómo eres hechura? De barro. Soy hijo de Adán. Pero también tienes que saber compartir que eres criatura y que fuiste creado en Cristo. En Cristo. No vas a creer que tú que estás ahí sentado que eres cualquier cosa. Yo pienso que está bien si te sientes cualquier cosa, si solo piensas en ser hecho. Soy un Adán. En Adán soy un carnal. Es más, la Biblia dice que soy un viejo hombre. ¿Sí o no? Pero en Cristo no te dice que eres un viejo hombre. En Cristo te dice que tú eres new creation. New creation. In Christ we are new creation. No vayan a decir: me engañó el pastor Carrillo. No, ahorita voy a empezar a predicar para cuando salgas de aquí, entonces sí hables.
Entonces sí, vete y diles, dice el hermano Carrillo, que yo soy hechura de Dios en Adán y que soy criatura de Dios en Cristo y que soy formado del barro. Por lo tanto, yo tengo espíritu, tengo alma y tengo cuerpo. Y si se quieren pelear contigo, sal corriendo. Sí, porque más vale que digan aquí corrió y no aquí quedó. Imagínate que quiero predicarte que Cristo es todas las ofrendas y todo lo que sale. Cristo es todas las ofrendas. Ofrenda quemada, ofrenda de comida, ofrenda de paz. Hoy fuiste a una cátedra de un Cristo profundo. Veniste a la iglesia, instituto. ¿Cuál sigue? Después de paz, ofrenda por el pecado. Mire qué arreglo divino más completo. Dios sabía que tú tenías necesidad de ofrenda quemada, que tenías necesidad de ofrenda de comida, de paz y pecado. Pecado. ¿Ustedes cuándo se imaginan que Dios empezó a planear cómo nos iba a levantar a nosotros? ¿Cuándo creen que se le vino la idea? ¿Será que se le vino la idea cuando estaba haciendo a Adán? Su arreglo es divino, eterno, eternamente. Para que tú entiendas a Dios, tú tienes que irte a la eternidad. Y si tú predicas que Cristo es eterno, fíjate pues, si tú predicas que Cristo es eterno y que tú fuiste creado en Cristo, pero predicas que Cristo es eterno, porque tú te puedes contradecir con tu predicación si no tienes cuidado. Y eso hacen muchos teólogos. Se contradicen con sus predicaciones. Porque predican que Cristo es eterno, pero que los cristianos no son eternos. Fíjate pues. Voy a hablar como en el rancho, o de allá donde es Carlos. Fíjate vos. Si predicamos que Cristo es eterno, hermanos, y lo predicamos con toda convicción, porque lo es. Pero tenemos miedo de predicar que nosotros fuimos creados en Él y que si fuimos creados en el eterno, nosotros somos eternos. Solo que eso no se sabe cuando uno acaba de venir. Eso se va sabiendo después de muchos años de estudiar la Biblia. Vas descubriendo, wow, con qué razón yo a veces digo, pero si yo ya estuve aquí, si hasta sé que voy a seguir haciendo porque ya lo hice. ¿Aló? Entonces, solo transportándonos a la eternidad pasada, entonces nosotros podemos entender por qué vinimos a esta tierra. Miren, en México hay un montón de hermanos que estudian la Biblia conmigo y ahora ¿sabe qué andan predicando? Andan diciendo, hermano, dice, aquí a esta tierra solo viene uno a recuperar la gloria perdida. Por cuanto todos pecaron. No dice que Adán. Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Si fuiste creado en Cristo, hermano, te crearon glorioso. Hace poquito me dice una hermano, desde que descubrí que soy eterna, tengo más paz. Gloria a Dios, le digo, si eso le trae más paz, sígase metiendo, que hay cosas que vienen todavía que ni siquiera las sabemos.
y te van a traer más paz. ¿Sí? Ofrenda por el pecado. O sea que el Señor nos crió a nosotros sabiendo que íbamos a caer. O sea que Dios nos crió a nosotros sabiendo que íbamos a caer, porque solo un hombre caído le sirve para mostrarle que lo ama. Si tú no fueras caído, fueras un ángel sin caer. Ni lo socorrieron, dice. Los ángeles de ahí están todos tranquilos, dice que son espíritus ministradores que están al servicio de los herederos de la salvación. Y ellos están viendo, y nosotros todos caídotes, hermano, y gloriosos. Gloriosos nos ve Dios. Dice, no, lean Hebreos, dice, no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. O sea que a nosotros, por eso no tienes por qué estar triste si Dios te crió sabiendo que ibas a caer. Él cuando hizo a Adán, él ya sabía que lo que estaba haciendo era un hombre caído. ¿Sí? Si no, la Biblia registrara cuánto tiempo vivieron sin caer, cuántos hijos tuvieron sin caer, pero no dice nada de eso la Biblia. Solo dice que los hizo y que los puso en el Edén y que comieron del fruto prohibido y que los tuvo que sacar del Edén. ¿No te imaginas como que algo hiciste en la vida del Espíritu y que te tuvieron que sacar de esa esfera? ¿Y que sacaron al que te engañó en esa esfera? Porque aquí solo lo ponen que vino a engañar a unos pobrecitos que estaban ahí. Entonces, gracias a Dios que podemos entender, hermanos, que Cristo es todas las ofrendas. Y solo les hice un repaso de las primeras 4 ofrendas que ya les había predicado, solo que me metí un poquito más profundo para que ustedes alcancen a ver que Cristo es todas las ofrendas, para rescatar su hombre glorioso que un día crió. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y siempre repito lo mismo. Cuando no hay preguntas es porque no entendieron nada o entendieron todo. Fíjese lo que estoy diciendo. No entendieron nada o entendieron todo. Por eso no hay preguntas. Vamos a participar en esta mañana de la cena del Señor. ¿Por qué no saludas al que está a tu lado, pero le dices, mira, pues espérame, espérate, porque ya lo saludaste y ni siquiera te he dicho qué le tienes que decir? Dile así pues. Tú y yo fuimos creados en Cristo Jesús. Dile, tú y yo fuimos creados en Cristo Jesús. Tú y yo fuimos creados en Cristo Jesús. You and me were created in Christ. Tú y yo fuimos creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Esa es nuestra realidad. Fuimos creados en Cristo Jesús. Así que si Dios nos da vida, en el próximo mensaje estaré hablando una vez más acerca de la última ofrenda que les di hoy, y vamos a entrar a la 5ª, porque no he podido terminar. Son 8 ofrendas, pero no quería pasar desapercibidos pensamientos que son importantes para nosotros los cristianos. Amén. Entonces los músicos se vienen para acá para que ministremos la cena del Señor.
Vamos a ministrar la cena del Señor. ¿Cómo siguió Gaby? Ok. Ponte de pie en esta mañana. Dani, después de la cena, gloria a Cristo Jesús. Vamos a orar por los elementos, por el pan y el vino. Y así después que oremos por los elementos, los diáconos van a pasar a repartirlo y vamos a estar cantando un ratito para que todos reciban su pan y su vino y luego participaremos todos juntos de la cena del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dale. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento que vamos a participar todos de este acto de reverencia y de recordatorio, te pedimos, Señor eterno, que por favor nos ayudes a todos y que nos des conciencia. Como el apóstol Pablo dice, que si alguien come de este pan y bebe de este vino sin discernir lo que es el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Señor, no discernir lo que es la iglesia está bajo el contexto de amar a los hermanos con un amor genuino, con un amor verdadero, ya que los hermanos de Corinto se juntaban y comían y hasta se emborrachaban y no pensaban en los hermanos que estaban necesitados. Por eso queremos discernir, Señor, el cuerpo y saber que somos miembros los unos de los otros y especialmente, Señor, tener compasión, tener amor genuino por nuestros hermanos en la vida de la iglesia, especialmente si están necesitados. Ayúdanos a no perder la visión de ayudar a los que están más pobres. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Y bendecimos los elementos. Gracias, Señor. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie te puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Gracias. Me levantaste, yo me postro a adorar. Thank you, mijita. No hay lugar más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. A tus pies entrego lo que es este lugar de mi seguridad, donde nadie te puede
Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Gracias, Señor. No hay lugar más alto, Más grande, que estar a tus pies, que estar a tus Gracias, Señor pies. Jesús. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Si alguien falta de pan, por favor, levante su mano. Si a alguien le falta pan, por favor, levante su mano. Si a alguien le falta vino, por favor, levante su mano. Espero la señal de los diáconos, por favor. ¿Listos? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos todos juntos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis
en memoria de mí. Tomemos todos juntos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, gracias que podemos participar de este acto tan solemne y tan glorioso de entender, Señor, que tú hiciste un pacto y es un pacto eterno. Este pacto tuviste que haberlo hecho en la esfera espiritual, porque tu palabra nos muestra claramente que la sangre es del pacto eterno. Sabemos que todavía no has hecho pacto con Israel y que al regresar harás pacto con ellos para que ellos también reconozcan y disfruten lo que tú hiciste eternamente por ambos pueblos, por ellos y por nosotros, y que de ambos pueblos tú formaste uno, Señor. Llévanos con paz y con bendición, y que este día sea un día glorioso en el que no quitemos por nada la vista del autor y consumador de nuestra fe, nuestro Salvador Jesucristo. Guárdanos, Señor, en los vehículos que seremos transportados, y continúa glorificando tu nombre en medio de nosotros. Y todos decimos, que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Oh, perdón, hermanos, perdón. No se me vayan todavía, solo vamos a dedicar al nieto de Dani con su hija Jackie. Por favor, perdóname, Dani, que ya iba a salir corriendo. Por favor, solo deténganse un ratito, es cuestión de minutitos nada más. Vamos a dedicar a este nieto. ¿Cómo es que se llama? Gael. Gracias, hermanos, perdonen que ya los había despedido, pero qué bueno que rápido levantaste la mano. Cuando uno dedica a sus hijos a Dios, ustedes saben que nosotros como cristianos no bautizamos a los niños pequeños porque eso no está en la Biblia. Y tratamos siempre de apegarnos a todo lo que está en la Biblia. Pero en la Biblia sí está que le presentaban los niños al Señor para que los tocara. Y desde entonces nosotros los cristianos practicamos la dedicación de nuestros hijos a Dios. Para dedicar a Gael, yo solo quiero hacerle una pregunta a mis hermanos que están aquí, incluyéndote a ti. ¿Se comprometen ustedes delante de Dios y de todos los hermanos como testigos de que cuando Gael tenga uso de razón, ustedes le van a enseñar a este niño que Jesucristo es su Salvador? Amén. No te digo que lo cuides de correr porque tú estás lejos, y si estuvieras aquí con nosotros lo tienes que cuidar que no ande corriendo. Imposible. Son eléctricos. Dámelo para dedicarlo al Señor. Señor Jesús, en este momento te dedicamos a Gael, Señor, a ti. Gracias por Jacqueline, por su papá y por su mamá, su madrastra, Señor. Gracias. Te pedimos, Señor eterno, que tú les des sabiduría y entendimiento a ellos para poder dirigir a este niño. Que cuando él tenga uso de razón, Señor, se cumpla en él lo que dice Proverbios 22:5: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Yo, Señor, lo dedico a ti, lo bendigo en tu nombre precioso. Y yo sé, Señor, que la bendición de nuestro Padre Celestial,
La gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Espíritu estará con nosotros desde ahora y para siempre. Lo bendecimos en ese precioso nombre y desde este momento Él está dedicado a ti. Guárdalo por favor en la peregrinación que tienes programada para Él en la tierra. Guárdalo de la gente perversa, guárdalo del malo, guárdalo, Señor eterno, para gloria de tu bendito nombre. Guárdalo de toda enfermedad, Señor. En el nombre precioso de Jesús lo bendecimos. Amén. Los niños son de Cristo. A ver si le agarro. Los niños son de Cristo. Él es su Salvador. Son joyas muy preciosas. Cómprolas con su amor. Joyas, 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 joyas del Salvador. Están en esta tierra, cual luz y dulce amor. Amén. Dios te bendiga. Congratulations. Ya tu hijo está bajo la protección divina. Congratulations, abuelito. Congratulations, mamá. Ahora sí, mis amados, gracias a Dios, estamos despedidos. Dios los bendiga a todos. Dios los guarde. Los vasitos, los vasitos. Hermana Xochitl, hágame un favor, solo déle esto por ahí a la diaconisa encargada, por favor. Thank you. I'm a new creation. Praise the Lord. Vamos, vamos. Es la abuelita. Dios les bendiga. Abuelita. Que siempre fue, que siempre será, Alfa y Omega, la muerte él venció, Jesús resucitó, y gloria volverás, todopoderoso, eres poderoso, todopoderoso. Celebramos hoy con danza.
Señor.